seguimos con la pregunta 91. Señale cuál de los siguientes no es considerado criterio mayor de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Tenemos cardiomegalia, reflujo hepatoyugular, disnea de esfuerzo, galope por tercer tono y crepitantes, ¿no? Lo que hay que ver es, ojo, señale cuál de los siguientes no es considerado criterio mayor de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, la cardiomegalia es un criterio mayor, sí. Lo mismo sucede con el reflujo hepatoyugular, también. La presencia de galope por un tercer tono. Lo primero que tiene que ver es que la presencia de un tercer tono en un sujeto adulto, no en los niños ni en los jóvenes deportistas, pero en un adulto, un tercer ruido indica insuficiencia cardíaca hasta que no se demuestre lo contrario. Los niños pueden tener tercer ruido y los jóvenes deportistas también, y eso es fisiológico, no por si acaso. Después los crepitantes hablan también criterio mayor. El que no es criterio mayor es disnea de esfuerzo. Disnea de esfuerzo. Esa es la respuesta. Paciente varón de 70 años con diagnóstico de hipertensión arterial acude por disnea. En el examen se encuentra crepitantes en las bases de ambos emitoras. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Fibrosis pulmonar? No. ¿Neumonía aguda? Ambos campos, dice, tampoco. ¿Cáncer de pulmón? En un solo lado. ¿Micosis pulmonar? Tampoco. Ahí lo que queda, insuficiencia cardíaca descompensada. Recuerden que cuando hay insuficiencia cardíaca descompensada, lo que va a suceder es el compromiso de la parte inferior de ambos emitoras. Primero se produce la congestión el lado derecho y después el lado izquierdo. Por una cuestión de los ácidos que hay, primero se congestiona la base del lado derecho y después el lado izquierdo. ¿Cuál fármaco disminuye la mortalidad e insuficiencia cardíaca cuando hay disfunción sistólica? La digoxina no está demostrado que haga eso, a pesar que es bueno. El isorbide no aumenta supervivencia. El carvedilol es un beta bloqueador y como todo beta bloqueador, eso hace de que el paciente mejore su mortalidad, ¿no? El carvedilol. O también puede ser beta bloqueador, es suficiente, ¿no? Carvedilol o beta bloqueador. En un paciente con insuficiencia cardíaca, la presencia de un tercer ruido está relacionado con el llenado rápido. Cuando se produce el llenado rápido es cuando se produce el tercer ruido cardíaco. Y cuando hablamos de el paciente que está haciendo la contracción auricular, estamos hablando del cuarto ruido cardíaco. Tercero es llenado ventricular rápido. El cuarto ruido cardíaco es el llenado de la contracción auricular. La contracción auricular puede producir el cuarto ruido cardíaco. ¿Cuál de las siguientes exploraciones complementarias resulta más útil para clasificar a los enfermos con insuficiencia cardíaca según su disfunción sistólica o diastólica? Para poder decir eso, la única manera es con un ecocardiograma. Con un ecocardiograma. La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué cosa es? La hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. La disnea paroxística nocturna es un síntoma muy característico de la falla del ventrículo izquierdo. La persona se acuesta, el retorno venoso aumenta llegando al corazón y la persona bruscamente, lo que estaba echado, se congestiona el corazón y tiene que levantarse bruscamente, incluso abrir la ventana para pensar que va a respirar mejor. El problema no está en la respiración, esto es un problema congestivo de falla del ventrículo izquierdo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no se relaciona con una insuficiencia cardíaca? Disnea paroxística nocturna, sí. Pulso alternante, también. La presencia de nicturia, se levanta en la noche a orinar. Poliuria, esa no tiene nada que ver con insuficiencia cardíaca, ¿no? Poliuria no. Puede estar con una infección urinaria, puede estar con un problema prostático y eso genera poliuria. No tiene nada que ver. La patología que menos produce insuficiencia cardíaca es beriberi, sí.
tirotoxicosis también, anemia crónica también, vasculopatía pulmonares sí. Más bien la artritis reumatoidea es la que menos puede producir, pero puede producir. En la insuficiencia cardíaca congestiva del adulto, ¿cuál es el criterio mayor para el diagnóstico? Edema de miembros inferiores, no, por ahí no va. Tos nocturna, tampoco. Hepatomegalia, tampoco encaja. Disnea medianos de esfuerzo, tampoco. Lo que ahí encaja es disnea paroxística nocturna. Disnea paroxística nocturna. En pacientes con disfunción ventricular asintomática, el tratamiento de elección que es, en estos pacientes inhibidores de la ECA. Recuerden que la disfunción ventricular es prácticamente el paso o el sustrato fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca. La disfunción ventricular asintomática es expresión de una insuficiencia cardíaca, pero que no da síntomas, Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer ante un paciente con insuficiencia cardíaca? La droga de elección son inhibidores de la ECA o también sartanes, cualquiera de los dos, inhibidores de la ECA o los sartanes. Oiga, pero el diurético alivia, pero no es la droga de elección porque no le hace vivir más. Oiga, la digoxina alivia, pero no le hace vivir más. Los canales del calcio no le hacen vivir más. Los que le hacen vivir más son los inhibidores de la ECA y los sartanes como droga de elección. Después de ello, ¿quiénes vienen? Los beta bloqueantes, pero no todos. Solamente 4. Carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol. No son todos los beta bloqueadores, solamente 4. Carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol. Por eso ahí la respuesta más adecuada es inhibidores de la ECA o también han podido poner sartanes, pues, ¿no? Los bloqueadores de los receptores de angiotensina. De los siguientes fármacos, ¿cuál mejora la función diastólica? Bueno, ahí sí no lo sé, porque no hay nada claro y seguro sobre eso. La tendencia actualmente es calcio antagonistas y beta bloqueadores, pero la evidencia, o sea, el sustento para esa respuesta no es 100% seguro. Esa es una pelea, pues, ¿no? Es una pelea realmente para el tipo de disfunción diastólica. Para el sistólico sí está establecido y todos los estudios demuestran eso. En el diastólico es el que tenemos problemas. Esto es aparentemente lo más, digamos, acertado. Pero por ahí puede aparecer otro estudio y nos tira abajo eso, pero es lo que usamos actualmente como referencia. Antagonistas del calcio y beta bloqueantes. Y eso es pregunta de... bueno, es una pregunta, no la han tomado. No la han tomado. Preescolar de 2 años extraído por pobre ganancia pontoestatural. El examen pulso periférico amplio. Impulso ventricular amplio. Ruidos cardíacos fuera de la línea medio clavicular. Significa que el corazón está grande. Hay un soplo diastólico 3/6. Continuo. Cuando es continuo, eso se debe a ductus arterioso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Comunicación interventricular? No. ¿Retorno venoso pulmonar? Anómalo tampoco. Persistencia del ductus o del conducto arterioso, eso es. ¿Y qué hay que hacer? Ya no se opera. Lo que se hace es con un catéter en forma de paraguas o de umbrella, se abre y se cierra el ductus. Ya no se opera el ductus. Se entra con catéter, se abre el paraguas, que es un catéter que tiene el paraguas cerrado, se abre y se deja allí justo en el ductus y lo cierra, ¿no? Lo cierra ahí el ductus. Lactante de 15 días con lactancia entrecortada, polipnia y cianosis. Aparentemente cianosis desde el nacimiento, pues. Radiografía de tórax, silueta cardíaca de pedículo estrecho en forma ovoidea. Esto es típico, acá está la radiografía, tiene la forma de un huevo, pero vean cómo es el pedículo estrecho. Eso se ve cuando hay una transposición de grandes arterias. ¿Por qué? Porque en la transposición
de los grandes vasos. O sea, ¿cómo es el corazón normalmente? Recuerden que el corazón normalmente, la arteria pulmonar viene por delante, sale del ventrículo derecho por delante y la aorta sale del ventrículo izquierdo y va por detrás generando el callado de aorta. Por eso es que el pedículo es ancho. En la transposición de grandes vasos, la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del izquierdo. Y el pedículo se torna estrecho, porque no son vasos entrecruzados. Entonces, esto es muy característico. Forma ovoidea con un pedículo estrecho, eso habla transposición de grandes arterias, en donde la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del izquierdo, ¿no? En un lactante pequeño, que signos y síntomas son sospechas de insuficiencia cardíaca. Disnea, sudoración profusa al lactar, sí. Hepatomegalia y distensión abdominal, no. Crepitantes, hipolipnia, eso es izquierdo, no, no va. Irritabilidad y cardiomegalia, politirajes y aleteo nasal, el que es más adecuado es el primero. Disneico y sudoración profusa al lactar, el niño suda bastante, ¿no? Lactante con cardiopatía congénita que en la radiografía del corazón y grandes vasos se evidencia la forma de una bota. Eso es característico de la tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot, en donde la punta está levantada por el crecimiento precisamente del ventrículo derecho. El derecho levanta la punta del corazón. En relación al C y B, ¿cuáles afirmaciones son ciertas? Excepto. ¿Es un cortocircuito de izquierda a derecha? Sí. ¿Cianótico? No, pues es acianótico. Es acianótico. Eso es falso, pues no. Cardiopatía más frecuente asociada a la prematuridad, el ductus arterioso. El ductus arterioso está preparado para cerrarse a los 9 meses. Se debe cerrar en el momento del nacimiento. Cuanto más prematuro sea, necesitamos el ductus. Y por eso es que el ductus puede generarse y estar abierto. Y el niño nace porque es prematuro, pero el ductus todavía sigue funcionando. Entonces, eso es una situación característica, ¿no? Cuanto más prematuro, el ductus va a estar permeable. ¿Cuál es la cardiopatía más frecuente en la infancia? Eso es el CIB, el CIB. Pero cuando hablamos de adultos, la respuesta es CIA. CIA. ¿Cuál de las siguientes enfermedades presenta un soplo pansistólico que dura todas las sístoles? El CIB. Dura todas las sístoles, ¿no? Pansistólico se llama todas las sístoles. Es en forma de barra, en donde en el tercio medio del esternón o en la parte inferior, ¿no? Ahí donde uno va a escuchar el CIB, el soplo del CIB. Seguimos todavía con cardiopatías. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas no presenta el shunt de izquierda a derecha, ¿no? Ventana aortopulmonar es que comunica la aorta con la pulmonar y la sangre va a pasar de izquierda a derecha, ¿no? El ductus arterioso, lo mismo, va a pasar el ductus y vamos a tener un shunt de izquierda a derecha, tampoco es. Un CIB pasa del ventrículo izquierdo al derecho, izquierda a derecha. Una comunicación interauricular, izquierda a derecha. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Transposición de grandes vasos. En él no es así. La tetralogía de Fallot, todo lo siguiente es cierto excepto. ¿Se asocia un CIA? No. Muchos dicen que si hay CIA añadido, a eso se llama pentalogía de Fallot. Y muchos los ponen en los libros. Pero Arthur Fallot, este francés, describe 4 cosas y eso le puso su nombre, tetralogía de Fallot. No puede haber CIA, pues. Ya lo pueden acomodar, sí, pero como lo describió Fallot, fueron solamente 4 cosas. Destroposición de la aorta, destroposición o cabalgamiento de la aorta.
defecto en el tabique interventricular, ¿así? Crecimiento de la cavidad derecha, o sea, del ventrículo derecho, ¿no es así? Y lógicamente en estos pacientes no vamos a tener cianosis temprana, es una cianosis tardía. ¿Y dónde está todo el problema? En la estenosis del infundíbulo de la pulmonar. ¿Cuándo ocurre esa estenosis? Se empieza a obstruir a partir del sexto, séptimo, octavo mes de nacido. Por eso es que el niño cuando nace no tiene cianosis, pero al sexto, séptimo, octavo mes recién el niño empieza a tornarse cianótico. Eso es lo que caracteriza a la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot. 4 cosas: cabalgamiento de la aorta, defecto en el tabique, estrechez de la pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho. En un recién nacido cianótico con sospecha de una cardiopatía congénita cianógena, lo prioritario, ¿qué cosa es? Bueno, en eso lo que tenemos que hacer es administrar prostaglandina E1 intravenosa. ¿Con qué objetivo? De que no se vaya a cerrar el ductus arterioso. Nosotros necesitamos en el paciente cianótico, necesitamos que haya mezcla de sangre. Si no hay mezcla de sangre, el niño no va a poder vivir. Entonces, para que haya mezcla de sangre, ¿qué necesito? Que el ductus esté abierto. Oiga, pero se va a cerrar. Póngale prostaglandina para que no se cierre. Eso se hace. Se le pone prostaglandina para que no se cierre el ductus y a través del ductus puede haber mezcla de sangre. Si no, el niño puede fallecer. Niño de 2 años padece de cianosis mínima, ritmo cuádruple, una onda P pulmonar y bloqueo ventricular en el lado derecho. Eso va a favor de un Epstein, anomalía de Epstein. En la anomalía de Epstein, la válvula tricúspide se implanta muy abajo, de tal forma que la aurícula derecha es grande, porque tiene una parte de aurícula y una parte del ventrículo derecho. Pues se hace grande. El Epstein da una gran cardiomegalia, el Epstein, y se descubre de casualidad porque no da síntomas. Quizás un poco de palpitaciones, pero realmente no da síntomas frecuentes. Seguimos. Varón de 45 años presenta fiebre continua desde hace 6 semanas. Antecedente de fiebre reumática en la infancia. Hace 2 meses, extracción dentaria. Al examen hay un soplo sistólico 3/6 en foco mitral, hemiparesis izquierda, fascio brachiocrural. O sea, este paciente ha tenido un problema de compromiso neurológico. Velocidad de segmentación de 100. ¿Cuál sería el examen más adecuado para definir su diagnóstico? Una ecocardiografía transesofágica, pues, ¿no? ¿Qué es lo que debe estar pasando a este paciente? El paciente tiene antecedente de fiebre reumática. Entonces, como tiene antecedente de fiebre reumática, las válvulas están dañadas. No todas, pero puede afectar la válvula en frecuencia, afecta la mitral y a la aorta, y después afecta a la aorta sola. Esas son las 3 posibilidades. Se afecta primero la mitral, después mitral y aorta, y finalmente la aorta sola. ¿Sí? Pues bien, entonces, este paciente tiene su fiebre reumática y le han hecho extracción dental. Lo más probable, como consecuencia de la extracción dental, se ha metido un microbio y le ha generado una endocarditis infecciosa. ¿Qué hay que hacer? Buscar la endocarditis. ¿Dónde hay que buscarlo? En las válvulas del ventrículo. Y para eso, ¿qué debo hacer? Un ecocardiograma. Lo que estoy haciendo es tratar de buscar las consecuencias de que este paciente, pues por algún descuido, no le han puesto cobertura antibiótica, le han sacado los dientes y el paciente ya tiene su fiebre reumática antigua. Se han metido los gérmenes y le han terminado de dañar la válvula. Para el diagnóstico de endocarditis infecciosa, ¿cuál de los siguientes enunciados de Duke es un criterio mayor? Eso es fácil. Hemocultivos, pero ojo, hemocultivos positivos, por lo menos tienen que haber 2 o más.
Si fuera plural, si fuera singular, no es. Porque no es un hemocultivo, sino por lo menos 2 o más hemocultivos positivos al mismo germen, porque no puede ser que en uno me sale un germen y en el otro me sale otro. Ahí hay algo que está mal. Entonces yo necesito por lo menos 2 hemocultivos positivos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es un criterio también importante para el diagnóstico de endocarditis? ¿Tomografía computarizada? No. Fiebre de 38 por más de 2 semanas, eso es fiebre de origen indeterminado. Hemocultivo positivo, viene en singular, no es. Si fuera en plural, sí, pero ha puesto hemocultivo positivo, es uno. Ecocardiograma positivo, o sea, un ecocardiograma que va mostrando o la vegetación, o el endurecimiento, o el empastamiento de alguna zona dentro de la cavidad, ¿no? Entonces ahí la respuesta es ecocardiografía, que va a tener datos a favor de vegetación, de engrosamiento, de empastamiento. ¿Cuál de los agentes infecciosos causantes de endocarditis es usuario que se ve en los que están utilizando drogas parenterales? Allí es el estafilococo aureus, ¿no? ¿Cuál de los siguientes hallazgos ecocardiográficos es un criterio mayor en el diagnóstico de endocarditis infecciosa? ¿Derrame pericárdico? No. ¿Prolapso de un festón de la válvula mitral? Tampoco. ¿Insuficiencia mitral? Tampoco. ¿Insuficiencia aórtica? Tampoco. Un absceso significa que ahí puede haber germen. Un absceso periaórtico. Uno de los siguientes no es criterio menor de endocarditis. Criterio menor. Ahora preguntan por criterio menor. Fiebre de 38,5, cardiopatía de base, fenómenos inmunológicos, fenómenos embólicos, hemocultivos positivos al mismo germen, eso es un criterio mayor. Paciente que 2 semanas después de someterse a un cambio valvular aórtico empieza a tener fiebre. Se hacen los hemocultivos y nosotros lo que podemos encontrar es el estafilococo epidermidis. Dentro de las cardiopatías predisponentes al desarrollo de endocarditis infecciosa, ¿cuál de las siguientes conlleva muy bajo riesgo? Una válvula protésica es de riesgo, una enfermedad valvular aórtica, un CIB, una coartación de aorta. El que tiene muy bajo riesgo es el CIA, la comunicación interauricular. Y es por eso que no se operan los CIA, pues. Yo les decía hace un momento, los CIB o se operan, y si no se operan, se pueden morir. Por ahí quedan algunos que son CIB pequeños, ¿no? Pero en cambio en el CIA no es necesario operar. ¿Por qué? Porque no tiene riesgo de endocarditis infecciosa. ¿Y por qué no tiene riesgo de endocarditis infecciosa? Porque, por ejemplo, en un CIB, el ventrículo izquierdo tiene presión de 120, el derecho tiene una presión de 26. Es una gradiente tan grande que la sangre pasa y golpea el endocardio y sale. Entra con fuerza y sale. 120 contra 26, es una gradiente marcada. ¿Cómo es la gradiente en las aurículas? 8 contra 6. ¿Cuánto es la gradiente? 2 milímetros de mercurio. La sangre pasa lento, no golpea el endocardio. En cambio, el endocardio cuando todos los días lo golpean, porque es una presión muy alta a una cámara de presión baja, golpeo el endocardio y ahí se puede meter un germen. En un CIA no, pues la gradiente es 8 contra 6, 8 contra 7, es una gradiente muy baja. Por eso que los CIA no se operan. Salvo que sea ya pues muy grande, ¿no? Que no es lo frecuente. La lesión predisponente de endocarditis infecciosa sobre una válvula primitiva más frecuente que cosa es prolapso de válvula mitral. Cuando la valva redunda, ¿no? Es más grande del anillo. Siguiente. Varón de 50 años llega a emergencia por dolor retroesternal desde hace 2 horas, intensidad 10/10, está fuerte, que migra a región de epigastrio. Antecedentes: consume una cajetilla de cigarrillo desde hace 10 años, presión 160,
frecuencia cardíaca decía, satura bien, ingurgitación yugular que se acentúa la inspiración, ruidos cardíacos de baja intensidad. ¿Qué tipo de pulso arterial espera encontrar en este caso? El pulso paradojal, ¿no? El pulso arterial paradojal. ¿Y qué nos va indicando ese pulso paradojal? Que debe tener qué cosa este paciente. Bueno, no necesariamente taponamiento, pero sí un derrame pericárdico. Puede llegar a taponamiento, sí, pero basta que se diga derrame pericárdico es suficiente, ¿no? Porque acá para taponamiento tendría que ver que el paciente tenga presión baja. Y el paciente está con 10,6, no lo sé. Si estuviera 7,5, ahí sí diría taponamiento, ¿no? Entonces yo más bien lo diría pulso paradojal porque el paciente tiene un derrame pericárdico o una pericarditis con derrame, como quieran decir. Sí, ajá. ¿Ah? El pulso dícroto, bueno, el pulso dícroto lo que sucede es que genera dos ondas. ¿No? Se producen dos ondas. Cuando se produce la salida de sangre, a veces hay procesos que van a obstruir en el momento de la salida. Entonces, cuando sale la sangre con fuerza, hay cardiomiopatías que van a generar obstrucción en el tracto de salida. Entonces, en primer momento sale con mucha fuerza y después la cardiomiopatía hipertrófica obstruye y la onda de pulso cae. Pero el ventrículo tiene que terminar de vaciar y entonces el ventrículo bombea con tanta fuerza que nuevamente vuelve a subir. Entonces el dícroto es que tiene dos cúspides, pues se llama dícroto, tiene dos cúspides. La primera es la salida rápida de sangre, después viene la hipertrofia que obstruye el tracto de salida. Y después ya el ventrículo hace más fuerza y trata de vencer y se produce la otra cresta. Entonces eso se llama pulso dícroto. Eso se ve en las cardiomiopatías hipertróficas obstructivas asimétricas, así se llama. Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva asimétrica y se caracterizan por tener un pulso dícroto, dos cúspides, ¿no? Pero eso no se ve acá, ¿eh? Eso no se ve en los taponamientos, no. Eso se ve en la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva de los pacientes. La causa más frecuente de pericarditis aguda, ¿cuál es? Es la idiopática, es lo más frecuente. ¿Tiene su derrame pericárdico? Pues no sabemos por qué. ¿Puede ser viral? Puede ser. Pero idiopático es decir no sé, de una manera técnica. Idiopático, no sé. Y es lo más frecuente en muchas patologías, como en este caso, en las pericarditis. Marque lo incorrecto en relación al dolor de las pericarditis. ¿Se produce por inflamación del pericardio? Sí, sí. ¿Se puede identificar un frote de 3 tiempos? También es de 3 tiempos, contracción auricular, contracción ventricular y relajación ventricular. ¿Puede irradiarse a los hombros, cuello y región dorsal? También. ¿Puede causar taponamiento cardíaco? Lógico, la pericarditis puede hacer derrame pericárdico y terminar en taponamiento. ¿Mejora con el decúbito y se incrementa al sentarse? No, es más bien al revés. Empeora en el decúbito y cuando se va hacia adelante, más bien se alivia. ¿Por qué? Porque cuando me voy hacia adelante, las hojas se separan. Y cuando yo me acuesto, las hojas del pericardio se juntan y me duele más, ¿no? Entonces acá la respuesta que no encaja es mejora con el decúbito y se incrementa al sentarse. Es todo lo opuesto. El diagnóstico de pericarditis constrictiva es apoyado por uno de los siguientes datos. Distensión de las venas del cuello que aumentan con la inspiración. Eso es correcto porque la sangre trata de entrar al ventrículo derecho, pero no puede porque hay una pericarditis que pone duro, le hace una coraza al corazón y no se puede llenar en forma adecuada. ¿Cuál de las siguientes patologías presentan pulso paradojal? Ya dijimos, el paciente que tiene derrame pericárdico, taponamiento pericárdico, pericarditis constrictiva, todo eso puede generar un pulso paradojal, el pulso paradojal de Kussmaul.
La principal alteración responsable de la clínica de la pericarditis constrictiva, ¿qué es lo que viene a hacer? Que la sangre trata de entrar, pero no avanza. ¿Por qué? Porque precisamente hay una restricción, una constricción, algo que aplasta al pericardio y al corazón, y el corazón lógicamente no se puede llenar en forma adecuada. Entonces, la principal alteración de una pericarditis que constriñe, que aplasta el ventrículo, va a evitar de que el ventrículo se llene en forma adecuada. ¿Y qué voy a generar? Una congestión venosa del ventrículo hacia atrás. ¿Cuál es el hallazgo ecocardiográfico que sugiere taponamiento cardíaco? El ventrículo derecho que no se puede expandir, porque eso es lo que se aplasta, el ventrículo derecho, porque no tiene mucha masa. El ventrículo izquierdo tiene masa gruesa, eso no se puede comprimir, el derecho sí. ¿Cuál es el hallazgo ecocardiográfico que sugiere taponamiento cardíaco? Nuevamente, ventrículo derecho pequeño, ventrículo derecho pequeño. ¿Cuál es el criterio más frecuente para el diagnóstico de fiebre reumática? Tenemos carditis, eritema marginatum, la corea de Sydenham, fiebre y la artritis. Pues acá somos los que tenemos los criterios mayores. ¿Cuáles son los criterios mayores de fiebre reumática? La carditis, muy importante. La poliartritis, no dice poliartralgia. La persona se queja que le duele las rodillas, los codos, el tobillo. Eso no es criterio mayor, no es el dolor, es la artritis. No se vayan a confundir, porque a veces uno pone dolor, poliartralgias y marca esa. No es criterio mayor, el criterio mayor es la artritis que va a suceder en la articulación. La artritis, no el dolor. Y es algo muy llamativo porque la persona se queja de tanto dolor que uno pensaría que todo está hinchado y la inflamación es pequeña. Hay una discordancia entre el dolor y la inflamación articular. ¿Por qué? No lo sabemos, pero es que es característico. Incluso las personas no pueden caminar, ¿no? Pero cuando uno ve la rodilla no está tan hinchado, pero le duele terriblemente. Entonces, ojo, criterio mayor es carditis, artritis, la corea de Sydenham, el eritema marginatum y los nódulos subcutáneos. ¿Cuáles son los criterios menores? La fiebre, la poliartralgia, ahí vienen los dolores, es criterio menor. Después tenemos la leucocitosis, el PR prolongado, etcétera, etcétera. No confundan el dolor con la inflamación. Criterio mayor es la inflamación. Criterio menor es el dolor. Entonces por eso acá ponen artritis, ¿no es así? Y por eso es, ¿cómo se llama? Esto se llama, pues, problema de la fiebre reumática, porque es un problema de articulación, pues, de las articulaciones. ¿Cuáles son las válvulas más frecuentes que se afecten? Allá les dijimos, en la fiebre reumática. Primero es la mitral, después mitral y aorta, y finalmente la aorta sola. ¿Estamos? Entonces acá la respuesta sería mitral y aórtica. Pero recuerden, primero es la mitral solo, estenosis mitral. Después vienen los problemas aórticos y mitrales juntos y finalmente la enfermedad aórtica pura, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de estenosis mitral? El 99.9% es fiebre reumática. El 0.1% es congénito. Prácticamente todo es fiebre reumática. Profesora de 25 años, tiene antecedentes de fiebre reumática desde los 4 años de edad en tratamiento con penicilina B por vía oral. A los 8 años dejó el tratamiento y refiere una recaída reiniciando su tratamiento. Actualmente pregunta si puede suspender el tratamiento, pero al examen hay un soplo sistólico 3/6 en foco mitral, o sea, indica que hay una insuficiencia mitral. El soplo se irradia la axila izquierda, correcto. O sea, este paciente tiene un daño en el corazón, hay un daño en la válvula. Lamentablemente, ese paciente no puede dejar su tratamiento. Ya lo dejó y ya se dañó el corazón y ahora lo tiene dañado y no hay manera de repararlo. ¿Qué tiene que hacer? Continuar con el tratamiento a base de penicilina B indefinidamente.
El problema está en que la penicilina B se da por vía oral y tiene que tomar todos los días. Y eso hace que la persona se olvide y no cumple el tratamiento. Por eso es que acá, en los países latinoamericanos, no le dan la penicilina por vía oral. Se lo ponen intramuscular una vez al mes. ¿Y qué es lo que le ponen? Pues penicilina clemizol. La penicilina se pone todos los meses para evitar los olvidos, pues. En los países europeos quizás puedan usar esta táctica de darle penicilina oral, pero acá, en Latinoamérica, porque se sabe que se van a olvidar, es que se pone la inyección una vez al mes, ¿no? ¿Cuál es el método más importante para establecer el diagnóstico de fiebre reumática? Anamnesis y exploración física, ¿no? Eso está fácil. Para evitar nuevos brotes de fiebre reumática en un niño de 12 años que sufrió ya carditis, ya tuvo carditis, ¿qué se debe hacer? Bueno, a este paciente lo que le damos acá es penicilina benzatínica intramuscular una vez al mes. Y eso es, dependiendo de su evolución, hasta los 20, 21 años, y hay algunos que se quedan toda la vida. ¿Cuál es el tipo de soplo que caracteriza una insuficiencia mitral? Eso ya lo hemos visto, el tipo de soplo. Es un soplo holosistólico de tono alto en el ápex y que se irradia a la axila. No se olviden, a la axila izquierda, a la axila izquierda. Ahí donde se irradia el soplo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que caracterizan a la estenosis aórtica? Bueno, el cuadro clínico de una estenosis aórtica es que el paciente en cualquier momento refiere dolor de pecho, hace un episodio sincopal o tiene una franca insuficiencia cardíaca. Son los tres elementos que tenemos, ¿no? Dolor precordial, disnea y síncope. ¿Por qué le puede doler el pecho? Porque la estenosis aórtica puede comprometer el ostium de la coronaria derecha o izquierda, pero como está en la misma válvula aórtica y de ahí nacen las coronarias, a veces la estenosis compromete el ostium y genera isquemia. Por eso le da dolor de pecho. ¿Por qué hace síncope? Porque se hace síncope porque la sangre tiene que salir a través de una aorta que puede estar estrecha. Si está severamente estrecha ya no sale tanta sangre al cerebro y se puede producir síncope. Y el tercer dato es el problema de disnea. ¿Por qué? Porque el ventrículo se dilata y se pone duro. Y lo que le va a dar una insuficiencia cardíaca. Varón de 30 años presenta disnea a medianos esfuerzos. Presión 100/70, primer ruido acentuado y segundo ruido acentuado en foco pulmonar. Hay chasquido de apertura durante la expiración. Hay un retumbo diastólico lateral izquierdo. Prrrum, prrrum. Es un soplo de baja frecuencia, eso es una estenosis mitral, ¿no? De baja frecuencia, prrrum, como el retumbar de los tambores. ¿Cuál de los siguientes cardiopatías se caracteriza por hipoflujo pulmonar? En el CIB la sangre pasa de izquierda a derecha y se va a los pulmones. En el ductus arterioso la sangre pasa de la aorta a la pulmonar y congestiona los pulmones. Entonces hay un aumento de flujo. Comunicación interauricular, la sangre pasa de izquierda a derecha, la pulmonar se congestiona. Ventana aortopulmonar es igualito que el ductus. Entonces acá nos queda la estenosis pulmonar, porque ahí la estrechez de la pulmonar hace que haya menos flujo en la pulmonar. Menos flujo en la pulmonar. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de la miocardiopatía hipertrófica? La miocardiopatía hipertrófica lo que va a hacer es la disnea al esfuerzo, porque el corazón está duro, está engrosado. Disnea de esfuerzo. Indique cuál de los siguientes fármacos es de elección en el tratamiento de una miocardiopatía hipertrófica. Ahí lo que hay que dar es beta bloqueador. El beta bloqueador hace que el corazón vaya lento y la hipertrofia disminuya. Cardiomiopatía hipertrófica, hay que tener cuidado y el tratamiento de estos pacientes es
el propanolol. Es un beta bloqueador, pues, en realidad. Cardiopatía en que el soplo disminuye en la posición de cuclillas y aumenta en posición de pie y aumenta tras administrar nitratos. Eso es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva asimétrica. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva asimétrica. Es un tipo de cardiopatía que el paciente lo desarrolla por historia familiar, engruesa el ventrículo y obstruye el tracto de salida. Por eso es que cuando la sangre sale al principio, sale con fuerza, después la obstrucción disminuye el flujo de salida y después ya el ventrículo saca todo. Por lo tanto, da un pulso que llaman también bisferiens o de dos cúspides, ¿no? Eso caracteriza esta miocardiopatía hipertrófica. ¿Y cuál es el tratamiento de esta miocardiopatía? Beta bloqueadores. Los beta bloqueadores ayudan para esta miocardiopatía. En cambio, la miocardiopatía dilatada, la dilatada es que el corazón se vuelve una bolsa. Se vuelve una bolsa, se dilata tanto que la sangre hace rémoras dentro de esta bolsa y se pueden formar trombos, porque el ventrículo no trabaja con fuerza, es una bolsa, la sangre se queda ahí atrapada. Entonces, con frecuencia esta miocardiopatía dilatada que se vuelve una bolsa presenta con frecuencia trombos adosados a las paredes ventriculares y por eso a ellos hay que anticoagular. ¿Cuál es el hecho más característico de la miocardiopatía restrictiva? La miocardiopatía restrictiva, ¿en qué consiste? En que las paredes del ventrículo se ponen duras. La aurícula funciona bien, pero las paredes del ventrículo está duro. ¿Por qué está duro? Porque se infiltra, por ejemplo, hierro, se producen las hemocromatosis, se infiltran las paredes del ventrículo, el ventrículo está duro. Cuando se trata de llenar, las aurículas no pueden llenar un ventrículo duro. Entonces las aurículas hacen todo un esfuerzo y poco a poco las aurículas se dilatan, pero el ventrículo está duro, no se llena bien. Y si no se llena bien, no bombea bien. ¿Quién es el culpable? Pues es las paredes duras del ventrículo. Entonces acá dice, ¿cuál es el hecho más característico de la miocardiopatía restrictiva? Función sistólica alterada. No, lo que está alterado es la diástole, es el llenado. No se llena bien porque está duro. Función diastólica alterada, sí, esa es la respuesta. Presión venosa central aumentada, no puede estar disminuida, no es que la sangre no logra pasar de aurícula a ventrículo, falso. Presiones de llenado del ventrículo normales, no, el ventrículo está duro. Postcarga aumentada, tampoco. La respuesta ahí es la B. Varón 48 años, obeso, hipertenso, acude por dolor torácico tipo lacerante, intensidad 9/10. En el examen 16/10, brazo derecho 185/100. Más de 10 milímetros de diferencial entre ambos brazos, allí hay algo que está sucediendo. Y el paciente está con dolor torácico. Generalmente este dolor se va hacia la espalda, es lacerante. Es bien fuerte ese dolor de adelante hacia atrás. ¿Por qué? Porque la aorta, el callado aórtico, recuerden que hace ese callado y se va hacia atrás. Entonces, este paciente lo que está haciendo es una disección aguda de aorta. Esto puede ser mortal. Y uno se da cuenta por las presiones diferenciales entre un brazo y otro. Más de 10 milímetros de mercurio. Por eso es que esto es una situación de emergencia. ¿Qué debemos hacer? Bajar la presión lo más que se pueda, porque cuanto más presión haya, se va disecando la aorta, pues se va abriendo la aorta. Si baja la presión, la aorta puede sellar, ¿no? Esto es peligroso, pone en riesgo la vida del paciente. ¿Cómo se observa la radiografía de un paciente con un CIB? Bueno, hay un corazón un poco grande con flujo pulmonar incrementado, cardiomegalia con flujo pulmonar aumentado. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante de un síndrome postparo cardíaco? Ese es muy fácil. ¿Cuál es? Es la encefalopatía hipóxica, ¿no? ¿Cómo ha quedado de daño cerebral? Es el que marca el pronóstico, es el que marca el pronóstico.
Después de iniciar los síntomas del infarto agudo del miocardio, ¿dentro de qué tiempo en horas se produce el inicio del aumento de las troponinas? Es una pregunta un poco complicada porque cada libro da a veces versiones diferentes. Para nosotros, por ejemplo, nosotros decimos que las enzimas cardíacas tipo troponinas, sea la I o la T, se empiezan a elevar entre 3 y 4 horas. ¿No? Entre 3 y 4. Pero alguien puede sacarme un libro y me dice 4, otro me saca 3. Pero eso es un rango, es una pregunta, bueno, no sé, no, más confunde que otra cosa. Y no indica nada, pues, en realidad. Entonces acá la respuesta es 4. Pero en realidad es un rango, no es un tiempo exacto, es un rango, ¿no? La interrupción repentina de la función mecánica del corazón, que puede ser reversible si se realiza de inmediato una intervención, pero que culminará en muerte en caso de no realizarla, ¿eso qué cosa es? Paro cardíaco, pues, paro cardíaco. ¿Cuántos tipos de paro cardíaco hay? Hay 2. Hay lo que se llama paro cardiorrespiratorio, que le sucede a cualquier sujeto adulto. Para la función cardíaca y respiratoria en el momento. Se para todo. Pero hay otro tipo de paro que sucede en los niños. Los niños primero hacen paro respiratorio y después de varios minutos hace cardíaco. O sea, no es como en el adulto. Cardiorrespiratorio es en el adulto. En los niños primero es respiratorio y después es cardíaco. ¿Por qué? Porque los problemas respiratorios son los que generan finalmente el paro cardíaco. Se pasó una de esas bolitas que juegan, hubo un accidente, se cayó en la piscina, hay un montón de motivos. Primero es paro respiratorio y después es paro cardíaco en los niños. En el adulto son las dos cosas a la vez. Esa es una forma de clasificar. La otra es, los niños hacen paro en asistolia. Y en los niños en asistolia se maneja con adrenalina cada 3 a 5 minutos. No se puede desfibrilar a un niño. No se puede porque siempre, o la causa más frecuente es, nunca en medicina podemos decir que nunca, ¿no? Pero en los niños es asistolia. Por eso no es necesario tener desfibriladores en niños, pues porque el paro es asistolia, es por un problema respiratorio. El adulto, en cambio, su paro es cardiorrespiratorio y la causa más frecuente son los problemas cardíacos y que dan fibrilación ventricular. Por eso que al adulto siempre hay que desfibrilarlo. Pero todos los paros del adulto son fibrilación, no. Un 80% son fibrilación y un 15% son asistolia. Pero estamos hablando en forma general, ¿no? Los niños también son asistolia. Por ahí un niño con una cardiopatía congénita puede hacer fibrilación, sí. Pero en forma general es asistolia, mientras que en el adulto es fibrilación ventricular. Mujer de 45 años hospitalizada hace 4 días por celulitis. De pierna derecha en forma brusca presenta dificultad respiratoria y dolor torácico. Antecedente de cáncer de mama hace 1 año. Recibe quimioterapia. Examen cianosis de mucosas, frecuencia cardíaca de 100, presión 100/60, pulmones, disminución del murmullo vesicular en base emitora derecho, cardiovascular, soplo sistólico en foco pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Embolia pulmonar. Pues. Recuerden que todos los pacientes oncológicos son pacientes que tienen alto riesgo de trombosis. Alto riesgo de trombosis. Incluso hay pacientes que hacen trombosis y no le encuentran causa. No le encuentran ni una causa. Y después de 1, 2, 3 años aparece el cáncer. Eso se ve y se sabe, ¿no? A veces cuando un paciente hace una trombosis y no se encuentra la causa, uno no debe sentirse feliz porque no vaya a ser cáncer. Pero no va a salir ahí, ¿eh? Va a salir después de 1 o 2 años. Más o menos el 10 a 15% de las trombosis, ¿no es así?, idiopáticas, no encuentran causa, es por cáncer. Oiga, pero no tiene nada. Lo va a tener. Es un marcador pronóstico la trombosis venosa profunda. ¿En qué parte del trazado del electrocardiograma se esperaría encontrar la alteración más característica en un paciente que tiene hipercalcemia? Bueno, en relación a la hipercalcemia, nosotros tenemos que tener en cuenta que eso se ve en relación a el intervalo del QT. ¿No es así? Entonces, el QT se acorta o se alarga en relación al calcio. En el caso de la hipercalcemia, se acorta el QT, se llama
QT corto cuando es menos de 330 y se habla de QT prolongado cuando está por encima de 0,45 o 450 milisegundos, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando el QT se prolonga, acá tienen ustedes el potencial de acción. Miren que el potencial de acción acá cae. Esta es la zona que se llama periodo refractario relativo. Pero si por algún motivo se genera bradicardia o se prolonga el QT, esta zona se prolonga, toda esta zona se prolonga, esta es la zona que puede generar una taquicardia ventricular, paro cardíaco. El periodo refractario relativo es muy sensible y ahí puede entrar una arritmia que lo mata. ¿Por qué sucede con cierta frecuencia en los deportistas? Porque el deportista, al sobreentrenarse, genera bradicardia. Y cuanto más bradicardia haya, el QT se prolonga. Si se prolonga demasiado, pueden hacer muerte súbita. Y los deportistas hacen muerte súbita. ¿Estamos? Entonces, los problemas del calcio se ven en relación al QT. Mucho cuidado con el QT prolongado. ¿A qué se llama QT prolongado? Mayor de 0,45 o también 450 milisegundos, depende cómo quieran leerlo, pues, ¿no? Ya eso es QT prolongado. ¿Cuál es el tipo de shock que presenta un paciente con presión arterial media disminuida, pulso filiforme, extremidades frías y llenado capilar lento? Esto es un shock con gasto cardíaco bajo. Gasto cardíaco bajo. Según las guías de la American Heart Association, ¿cuál es la relación de compresión-ventilación en niños de 8 años? Eso es fácil, 15,2. Ya preguntas de reanimación, yo creo que ya no venir porque ya hubo mucho tiempo en que durante 2, 3 años vinieron. Se acabaron las preguntas. Casi de reanimación yo no creo que venga y no ha habido ni un cambio reciente. No ha habido ni un cambio reciente. En el estudio de líquido pleural obtenido mediante toracocentesis, se obtuvo una relación de proteínas en líquido pleural y proteína sérica de 0,5 y de deshidrogenasa 0,6. ¿Qué nos va indicando esto? Que esto es un trasudado. Esto es un trasudado. Entonces, esto no es consecuencia de una neumonía, no es un empiema, no es una tuberculosis, no es un tumor. ¿Qué cosa es? Insuficiencia cardíaca congestiva que genera cierto grado de congestión, derrame pleural y que tiene estas características. Estas son características de un trasudado, no de un exudado, pues, ¿no? Varón de 25 años presenta bruscamente taquicardia de 140. En el electro se encuentra PR corto, QRS ancho y de ascenso irregular. ¿Cuál es el tratamiento inicial recomendado? Pues bueno, en este caso, isosorbide no, digoxina tampoco, nitroglicerina tampoco, verapamilo tampoco. Bueno, acá le ponen cardioversión, pero no creo porque es una persona joven y no habría motivo para hacer eso. Pero el problema es que el resto de alternativas, ninguna funciona. Si hubieran puesto otro, ya sería diferente, ¿no? Si hubiéramos puesto propafenón, algo, sería diferente, pero acá le han puesto cardioversión. Yo creo que sería muy agresivo a una persona tan joven hacerle una cardioversión por gusto. ¿Cuánto tiene de frecuencia? 140, nada. Pero bueno, esa es la respuesta. Señale lo que mejor disminuye la mortalidad en cardiopatías. La atorvastatina disminuye más o menos en un 35%. La presión arterial en un 20%. Bajar de peso depende, más o menos es un 5%. Dieta hiposódica también hace variar poco. En cambio, el cambio de estilo de vida baja el 45% de los infartos. 45% cambiar estilo de vida. Es lo más barato, pero que no se hace. Varón de 56 años con dislipidemia que luego de medio año de tratamiento dietético estricto presenta colesterol 350, bien alto, HDL bajo en 35, LN12 está altísimo, triglicéridos 25. ¿Cuál es el tratamiento? La atorvastatina. Bueno, cualquier estatina en realidad, ¿no? En la coronariopatía, ¿qué nivel de LDL debemos conseguir? Pues debe ser menos de 100. En realidad ahora se pide menos de 75.
en menos de 75, ya no 100, se pide todavía menos de 75. Y si los factores de riesgo no los controla, le piden que sea menos de 70. Y se puede llegar, sí, pero complicado, pero se puede llegar. El paro cardiorrespiratorio en niños es causado fundamentalmente por hipoxemia, pues por eso le digo, primero es respiratorio, después es cardíaco. ¿En qué pacientes el riesgo coronario es equivalente a aquellos que ya han sufrido un evento coronario previo? Al diabético. Pero no es que signifique que alguien me dijo, doctor, entonces el infartado es un diabético. No. Estos son equivalencias. Lo que sucede es que las posibilidades de una persona que no es diabética, ¿sí? Esa persona puede tener un infarto. ¿Cuál es su posibilidad de hacer un infarto? 3 a 5%, bien bajo. Esa es la población general, 3 a 5%. Pero ¿cuál es la posibilidad que esa persona, que no es diabética, tenga un segundo infarto? Un segundo infarto. Su posibilidad es 20%. Tener el segundo infarto, su riesgo es 20%. ¿Estamos? ¿Cuál es la posibilidad de un diabético de hacer su primer infarto? Su posibilidad es 20%. Y de hacer uno segundo, 50%. Entonces vean ustedes que el paciente diabético, su primer infarto, riesgo 20%, equivale a un no diabético que ya tuvo su primer infarto y que ahora tiene un riesgo de un segundo infarto del 20%. Entonces, ¿qué se dice? El diabético equivale a un paciente que ya tuvo un primer infarto. A eso se refiere. Esto es una cuestión nada más didáctica de decirle al diabético, tenga cuidado, ¿usted de qué se va a morir? ¿De su diabetes? No, se va a morir del corazón por culpa de su diabetes. Porque su diabetes va a hacer que el corazón se dañe, la microcirculación y se va a morir. Todo lo que hagamos por el corazón, si el diabético no controla su azúcar, igual se muere. ¿Y se muere de quién? Ya no de coma cetoacidótico ni hipermolar, se muere de un infarto. Eso es lo que actualmente hay. Varón de 25 años presenta disnea, cianosis, edema facial e ingurgitación venosa en el cuello. Bueno. También hay en brazos y tórax. La radiografía de tórax muestra desviación de la tráquea hacia la derecha y hay un problema mediastinal. O sea, debe haber una masa acá en el mediastino que está congestionando todo lo que está de acá hacia arriba. A eso se llama síndrome de vena cava superior. Son problemas tumorales que comprimen la parte venosa, comprimen la parte cardíaca y todo se congestiona hacia arriba. Síndrome de vena cava superior. Varón de 45 años con historia de POC, edema vespertino de extremidades inferiores y dolor en hipocondrio derecho. Más probable que tenga hepatomegalia. Choque de punta en quinto espacio intercostal por línea axilar anterior. Ruidos cardíacos están audibles. Segundo ruido en foco pulmonar aumentado, o sea, hay algo en la pulmonar. Edema simétrico de extremidades inferiores, diagnóstico más probable, esto es cor pulmonar. El corazón se está dañando por una enfermedad pulmonar, por problemas pulmonares. Cor pulmonar, el corazón derecho se daña por problemas pulmonares. ¿Cuál es la modificación más característica del corazón en relación al envejecimiento? Es la calcificación de la válvula aórtica. La válvula aórtica se esclerosa y se calcifica. El uso de eritromicina puede producir alargamiento del QT prolongado, más de 0,45 o 450 milisegundos, como quieran decirlo. Paciente que sufre de mareo, disnea ocasional y claudicación intermitente en las extremidades inferiores cuando corre, ¿es probable que tenga tetralogía de Fallot? No. ¿Coartación de aorta? Sí. Hay una estrechez en la aorta que hace que cuando corra las piernas tienen menos sangre porque hay una estrechez en la aorta, coartación de aorta. Un pulso femoral débil, pequeño y retrasado respecto al radial, eso es típico de una coartación de aorta. ¿Por qué? Porque a las piernas le llega poca sangre. En los brazos, todo lo que está por encima de la coartación está muy bien. Todo lo que está por debajo está disminuido.
Por eso un pulso femoral débil, pequeño, retrasado, y el radial, el de los brazos, está normal, hay una estrechez. Debe haber una coartación de aorta. ¿Ahí se pasó ahí? No, todavía falta, creo, ¿no? ¿Ahí terminamos? Más pensé que todavía teníamos más. Ah, bueno. Ah, ya. Entonces he visto mal. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pregunten ahora, si no caen para siempre, ya no va a haber otra. Bueno, muchas gracias. Disfruten de lo que les quede pues el sábado y el fin de semana.